Amigos de lapatilla.com, hoy conversaremos con un experto en el tema migratorio. Él nos aclarará varias dudas que seguramente tendrán aquellos que quieran tomar rumbo hacia España. Nos acompaña el doctor Iván Bello. Lo primero que nosotros quisiéramos que nos dijeras es qué recomendaciones le puedes dar a la población migrante venezolana que desea o piensa arribar a tierras europeas. Bueno, desde luego que si tiene pensado ir a Europa, tengan en mente el primer país España, porque es el que por lazos culturales y porque somos como países hermanos, lógicamente la implicación que tiene con los venezolanos, con la migración venezolana, pues es mucho mayor que la que tienen otros países europeos. Luego, llegados a este punto, obviamente, el consejo que doy a la gran mayoría de la gente, sobre todo los que vienen de Venezuela, ¿no? A la hora de pensar en venir a España, pedir protección internacional. Es la palabra mágica que hace que puedan conseguir con relativa facilidad un permiso de trabajo. Es decir, que por el hecho de ser venezolano y pedir la protección internacional, no necesitas tener alguna implicación política, ser perseguido o algo por ese estilo. No, es que no se da ninguna concesión por tema político. ¿De acuerdo? A ver, aquí cuando hablamos de protección internacional, principalmente hablamos de asilo político, pero luego hay unas subsidiarias. Está la protección internacional subsidiaria y una tercera, que es la de razones humanitarias, que esta es la que se está otorgando a los venezolanos. No tienen que demostrar que están perseguidos, no tienen que demostrar tampoco que son sujetos políticos, líderes sindicales o miembros de partidos políticos, simplemente por el hecho de venir de Venezuela y como ya se conoce la situación precaria que se vive en Venezuela, es desde un punto de vista objetivo que se conceden este permiso por razones humanitarias. Ok, o sea que esto permite las razones humanitarias y toda esta cuestión, permite que los aspectos legales y la llegada sea como que más sencilla. ¿Cómo hace el venezolano para solicitar ese permiso? Sí, bueno, realmente lo más complicado de todo este proceso será salir de Venezuela. Al llegar a España, tiene más o menos el plazo de un mes para solicitar esa protección internacional. Normalmente tus oyentes lo entenderán como asilo político, pero está mal dicho, es decir, es protección internacional y dentro de esta, razones humanitarias. Obviamente, cuando se solicita, se tiene que hacer ante una comisaría de policía y allí le citarán para hacer una entrevista. En el momento de la entrevista es lo que tiene que contar el por qué lo está solicitando. Entonces ahí es cuando tiene que dar un relato. El relato tiene que abarcar toda la situación que está viviendo en Venezuela. Es decir, ¿por qué migra? Imagino, yo tenía un negocio, la inflación, la carencia de alimentos, la carestía de muchas cosas me han obligado a empujarme a buscar una nueva vida. Esto es simplemente este relato y si tiene alguna prueba documental que refuerce, es más que suficiente para conseguir este permiso por razones humanitarias. En principio le darán una hoja blanca provisional como solicitante de protección internacional. Muy importante, para no engañar también a tus oyentes, que esta primera hoja blanca habilita para estar en España, pero no habilita de momento para trabajar. Es una gran pregunta que me hace mucha gente. A los 6 meses de conceder esta hoja blanca, le darán una tarjeta roja de solicitante de protección internacional que ahí sí que habilita provisionalmente a trabajar. Y después, al tiempo, le darían ya la de razones humanitarias. Ok, aparte de esta medida humanitaria que han aplicado en España para los venezolanos, ¿qué otras puertas se le han abierto a los venezolanos para ingresar a tu país? No, esta es podríamos decir que es la única. Vamos a ver, es la única peculiaridad propia del venezolano. Obviamente hay muchas otras vías para entrar en España, pero son iguales para cualquier migrante, sea venezolano, sea colombiano, sea nicaragüense, sea de donde sea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hay, como muchos venezolanos tienen un papá o un abuelo que era español de origen, o español o italiano, es decir, todo el mundo sabemos que hubo una emigración europea a principios del siglo pasado hacia países de Latinoamérica y principalmente Venezuela. Nosotros aquí, a raíz de nuestra guerra civil española del año 39, hubo una migración importante también en Venezuela, pues hay muchos que tienen un papá, un abuelo, que eran español, italiano o de otra nacionalidad europea. Bien, esto puede servir de base para conseguir un permiso de residencia por arraigo familiar. ¿De acuerdo? Luego también hay otras vías, por ejemplo, habrá algún venezolano que por circunstancias X pues está casado, pues pareja de hecho, o algún venezolano que hay aquí ya mismo en España que quiere traer a sus hijos. Es decir, hay otras vías que se pueden facilitar, pero no son
propias de Venezuela, es decir, son propias generales a cualquier latinoamericano, ¿no? La única que, digamos, destaca de Venezuela, y primero por la simplicidad y segundo por la automaticidad, es decir, es automático, es de manera objetiva por el hecho de venir de Venezuela, es la protección internacional. Ok, para optar por esos permisos y todo esto, o sea, tú llegas a Venezuela, te dan tu habilitación por la cuestión humanitaria. Para llegar a la tarjeta roja que nos estás comentando, ¿cómo debe ser el proceso de comportamiento del venezolano? Fíjate que aquí en Venezuela es muy común el soborno y las tranzas con la policía, con los funcionarios. De hecho, hace poco tiempo circuló un video en redes sociales en donde un migrante en Perú le estaba diciendo al policía, chamo, pero vamos a cuadrar. Entonces el policía así como que vamos a cuadrar ¿qué? O sea, esto no es Venezuela, aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Y Claro, en exacto. España sabemos que al menos se han falsificado unos 1000 permisos, o sea, documentos allá, y eso también ha traído consecuencias con respecto a los migrantes venezolanos. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento del venezolano que viene mal viciado de aquí hacia allá? ¿Cómo debe modificar su No, comportamiento? simplemente tiene que confiar en que España es un Estado de Derecho y lo que tiene que hacer es confiar en ese Estado de Derecho y en todas sus instituciones. La policía es una de ellas. Yo todo esto que comentas lo he vivido y sobre todo yo mismo como abogado. Es decir, a veces me encuentro clientes que me dicen, doctor, ¿cuánto cuesta ese trámite? Y bueno, pues cuesta tanto. Vale, y si lo quiero más rápido, si le pago más, lo conseguiré más rápido, ¿no? Es decir, oiga, no, es que esto no funciona de esta manera. Aquí no se aceleran las cosas pagando más dinero, ¿no? Es decir, simplemente tiene un trámite y se respeta. Es decir, claro, lo primero que tienen que entender ellos es la cultura es diferente. Es decir, aquí se respetan las normas y es lo que tú comentas, ¿no? Es decir, como le vayas a un policía y le digas que cuánto cuesta hacer esto o si lo arreglamos con un poquito de dinero, pues acabar en la cárcel, ¿no? Por intento de soborno. No, simplemente tienen que confiar. Eso es todo derecho, aquí se va a respetar. Lo que sí que les aconsejo a cualquier oyente tuyo es que, hombre, antes de hacer todo este proceso, consulte con un experto. Si no quieren consultar conmigo, que consulte con otro, pero que lo consulten con alguien, ¿no? No vengan tan a la brava porque pueden encontrarse sorpresas de este estilo. Es decir, siempre es bueno estar asesorado y que alguien les indique cuál es paso a paso el comportamiento que tienen que realizar. Ok. Si un venezolano irrumpe este tipo de normativas, las leyes allá en España, me imagino que eso puede acarrear la deportación. ¿Qué puede manchar a ese venezolano el hecho de ser deportado desde España? Y eso es posible, ser deportado desde España. Mira, la deportación no es un procedimiento sencillo, es decir, como hemos dicho, es un Estado de Derecho, no funciona como Estados Unidos, es decir, que hay que pagar y ya te echan, ¿no? Es decir, aquí vamos a imaginar que hay un venezolano que está en situación irregular en España, ¿vale? Y de repente, pues bueno, hay una policía que le pide una documentación y obviamente no la tiene, ¿vale? Está en situación irregular. ¿Cómo funciona esto? ¿Me deportan ya? No. Lo llevan a la comisaría. Tienen que venir un abogado obligatoriamente, porque no se puede hacer sin la presencia de un abogado, y empieza lo que se llama el expediente de expulsión. Es un expediente que tarda 6 meses y que el abogado, obviamente, podemos recurrirlo, lo recurrimos en función del arraigo que tiene, es decir, oye, mira, este hombre trabaja, aunque sea en negro, trabaja, tiene familia, tiene un hijo aquí, tiene su mujer que es española, que está acá. Bueno, es examinar y estudiar las posibles defensas que tenemos. Y durante esos 6 meses se le respeta. Es decir, no se le echa. E incluso es más, muchas veces estos expedientes de expulsión acaban con una expulsión, ¿de acuerdo? Y se le invita a que salga en 15 días. Obviamente muchísima gente no sale, con lo cual en un primer momento ni siquiera hay deportación. Entonces, para adelantarme un poquito, que alguno pensará, bueno, pero entonces esto es un cachondeo, ¿no? Es decir, o sea, si hace expediente de expulsión no se le expulsa, no, Estado español es como que te da una oportunidad. Si luego te vuelve a agarrar una segunda vez, ahí las cosas se ponen feas. Porque ya directamente, como ya tienen el precedente de que te dieron una invitación para marcharte y no te fuiste, entonces directamente te meten en lo que se llama el Centro de Internamiento de Extranjeros, que es una cárcel para extranjeros migrantes. Y ahí tienen un plazo de 60 días para deportarlo. Obviamente, si te agarran una segunda vez, es muy difícil parar la expulsión. Pero en líneas generales es un procedimiento muy garantista y yo a todos mis clientes que me dicen, doctor, me han agarrado, me han abierto un expediente de expulsión, ¿qué hago?
lo primero que tenemos que hacer es mirar de hacer un procedimiento administrativo para agilizar el trámite, porque si consiguen este periodo un permiso de residencia, automáticamente ese procedimiento de expulsión se anula. Obviamente los expedientes de expulsión son serios, no solamente porque te expulsan, sino también porque te prohíben una entrada. Es decir, no solamente es que te devuelven a tu país, sino que conlleva una prohibición de entrada entre 3 y 10 años para regresar otra vez, no solamente a España, sino a territorio Schengen. Es importante que sepan estos oyentes que cuando vienen a España realmente no están viniendo a España, están entrando en territorio Schengen. El territorio Schengen es Europa, ¿vale? Son las fronteras exteriores que tiene Europa. Y por tanto, una prohibición de entrada que la haga la policía española no solamente es para entrar en España, sino cualquier otro país de la Unión Europea. Francia, Italia, Alemania, Portugal, cualquiera. Wow. O sea, es un proceso que te puede costar unos cuantos años o un veto total en Europa como tal. Son procesos serios. Es decir, no vayamos a caer en el error de pensar que no es serio. No, es serio. Lo que pasa es que para llegar a ese extremo, como que se dan bastantes oportunidades para intentar reconducirlo de alguna manera. Y nosotros lo reconducimos de muchas maneras. ¿Vale? Por eso siempre, volvemos otra vez, es importante siempre el asesoramiento de un buen abogado migratorio para precisamente evitar estas situaciones. Obviamente, si no tienen un buen consejo, nada, hay muchos que lo que hacen es que en vez de enfrentarse y decir, bueno, oye, me han hecho este procedimiento, vamos a recurrir. En vez de enfrentarse, se esconden. Oye, mira, me escondo, me tal, no hago nada, a veces así como desapareciendo un poco se olvidan de mí. No se olvidan. ¿Vale? En cualquier momento puede haber un nuevo control y ahí ya sí que será muy difícil conseguir evitar la deportación. Claro. Ok, doctor. Ahora entrando en los venezolanos que ya se fueron de Venezuela, pero emigraron a otros países, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, no sé, que se fueron de Venezuela. Si van a España, ¿pueden optar por la medida humanitaria o hay otro proceso, es otro tipo de trato? ¿Cómo se presenta el panorama en este punto? Esos compatriotas tuyos lo tienen más complicado, ¿vale? Es decir, pueden optar, pero obviamente uno de los pocos motivos de rechazo de la protección internacional a los venezolanos es cuando han pasado por un país intermedio. Es decir, España entiende que si vienes directamente de Venezuela, vienes de un país con una situación que ya conocemos y por tanto merecedor de protección. Pero si tú antes de pasar por España has estado residiendo en un tercer país que España considera que es garantista, puede ser Colombia, como puede ser Perú, como puede ser Chile, ¿vale? Entiende que ya se ha optado antes a pedir protección en otro país y por tanto España no tiene por qué concedértelo. No siempre es así en todos los casos, es muy casuístico, habrá que ver el caso a caso, pero normalmente si uno viene de un tercer país hay un riesgo grande de denegación. No obstante, no quiero desanimar a nadie, es decir, porque a pesar de todo ello, yo les invito a seguir optando por la protección internacional. Primero porque no dejan de venir del país de que vienen, que es Venezuela, y que hay una situación de base, con lo cual no estamos tampoco mintiendo ni diciendo ninguna tontería, estamos diciendo una situación real. Y segundo, porque ese proceso transitorio que le van a otorgar de protección internacional, que es la famosa tarjeta roja, que es un provisional, es cierto, pero es un provisional que te habilita para trabajar. Y si ese migrante consigue durante ese periodo transitorio trabajar un mínimo de 6 meses de manera legal, aunque después le vayan a denegar esa protección internacional, puede pedir su permiso de residencia a través de lo que ahora se llama el arraigo laboral. Es decir, el arraigo laboral, ¿qué es? Es un permiso que se concede a aquellas personas que demuestren un grado de arraigo. Arraigo viene de raíz, ¿no? de integración. Laboral porque ha trabajado. Es decir, si has conseguido trabajar, cotizar a la seguridad social y demostrar que has sido un trabajador durante un mínimo de 6 meses, automáticamente, 6 meses y luego haber permanecido en España 2 años, ¿vale? Es decir, de empadronamiento. Pero bueno, es una vía que se abre para mucha gente que puede ver denegado su solicitud de razones humanitarias, pero no por eso no significa que tiene otra alternativa muy viable también para conseguir permiso. Ok, ahora doctor, en el caso de familias completas, o sea, mamá, papá, hijo, hermano, primo, abuelo, bla, 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 ¿se conceden los mismos permisos? ¿Es más engorroso el proceso? ¿Se va uno y después se va el otro? ¿Cómo se No, presenta ahí? es unidad familiar. Es decir,
todas esas personas, el núcleo, a ver, cuando digo núcleo familiar entiendo lo que son padres, madres, hijos, esposos, ¿vale? Okay. No la abuelita, el cuñado, el Sí, sobrino, ¿no? bueno, es Eso que ya aquí en forma... Venezuela uno consigue familias en donde te vive una Exacto, familia ¿no? Dice, entera en una no quiero casa. dar, no quiero dar una falsa información que luego vendrá un Eso. venezolano con 30 familiares y tal, y ahí se llevará una sorpresa. Pero sí, lo que es el núcleo familiar, teniendo un matrimonio, a lo mejor con sus padres y luego con hijos, ¿no? Es decir, esto ya se produce, ya se da y se concede la protección internacional como unidad familiar. Es decir, viene una persona que es la amenazada o la perseguida o cualquier cosa y es suficiente para luego ese permiso de protección, esa protección internacional que le conceden, se le extienda al resto de sus familiares. Eso se está produciendo y es real. Ok, ahora como para culminar, doctor, ¿cómo ve el panorama migratorio venezolano tomando en cuenta que hay venezolanos que están cruzando el Río Grande, que cruzan las fronteras Las Trochas, que se van por el árido de Chile? O sea, es una locura lo que llega por redes sociales, es una locura lo que muchos amigos personales, incluso míos, han vivido. Entonces, ¿cómo va ese panorama? ¿Cree que es sostenible por la comunidad internacional todo este sistema migratorio? No, a ver, lo que está pasando con Venezuela es una vergüenza. Es decir, es el país que ha sufrido más diáspora o más gente que ha salido de su país sin estar en guerra. Sí que puede haber habido unas situaciones igual, pero provenientes de un país en guerra, como por ejemplo puede ser Siria. Sí, Pero en un país que, digamos, tiene una situación de paz o de falsa paz, o como lo queramos sí llamar, que creo que es el mayor que ha habido en la historia. ¿De acuerdo? Y todo lo que ha pasado es un auténtico drama. Es decir, hoy, por ejemplo, he visto un reportaje de compatriotas tuyos que no pueden ni cruzar la Trocha ni cruzar para Brasil y optan, por ejemplo, por ir en balsa a Trinidad y Tobago, ¿no? Es decir, una isla que antes pues estaba despreciada y ahora es una esperanza para muchos venezolanos y el drama que es pues atravesar 70 kilómetros para llegar a esa isla, ¿no? Entonces, la situación es una situación dramática y la comunidad internacional pues se tendría que poner a ello. Obviamente, yo lo que me encuentro con clientes nuestros piensa que mi despacho está muy sensibilizado con los venezolanos. De hecho, tengo muchos amigos venezolanos. Incluso tengo una trabajadora en el despacho que es venezolana y que trabaja conmigo, con lo cual conocemos bastante la situación. Hombre, queda mucho trabajo por realizar. Lo que sí que sé es que muchos compatriotas tuyos que han ido a Perú, que han ido a Colombia, que han ido a Chile, se me han quejado de que el trato que reciben allá no es el correcto. Incluso algunos me han hablado de xenofobia, ¿no? Es decir, de que no están a gusto, se sienten maltratados, ¿no? En cambio, en España la situación es muy diferente. Yo creo que el gobierno español está a la altura de las circunstancias, sea por lazos históricos, sea porque somos países hermanos, pero está a la altura de lo que un gobierno se le espera para atender a gente que está en la situación de necesidad y que viene de un país buscando una vida mejor. Es decir, estamos hablando que automáticamente se concede un permiso de protección internacional, que en el caso de que, claro, me puedo encontrarme alguno que de compatriota tuyo, algún oyente que diga, vale, sí, pero usted me ha dicho que en los 6 meses no puedo trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo vivo, no? Si llego a España, ¿no? Bueno, pues gente que está en una situación muy delicada, incluso en esa petición de protección internacional puede pedir acogerse a los centros de atención al refugiado, que son centros como la Cruz Roja, que te dan un techo y un cobijo. Es verdad que estás como en campañas, ¿no? Es decir, no estás en un piso, estás en una comunidad, ¿no? de refugiados, pero te dan un techo, te dan un cobijo, te dan alimentos, incluso a veces te pueden dar una pequeña ayuda económica para que puedas subsistir como un tiempo máximo de 6 meses, con lo cual, pasados esos 6 meses, puedes empalmar con una autorización de trabajo que te permita solicitar. Es decir, hay herramientas para habilitar, dar una salida para esos compatriotas tuyos que están buscando, pues eso, una esperanza, ¿no? Es decir, y obviamente aquí yo creo que no tenemos que no tengo que demostrar mucho, de decir que aquí en España pues, a los venezolanos los tratamos como hermanos, ¿no? Es decir, se sentirán bien acogidos, se sentirán bien tratados, e incluso es más, es decir, porque piensa que la migración tradicionalmente suele venir de gente que huyen de países pobres, pero bueno, gente que no tienen muchos recursos o que no tienen mucha formación. Pero en el caso de los venezolanos no es así. Aquí viene mucho inmigrante venezolano que son licenciados, que son graduados, que son ingenieros, que son médicos,
que son gente que tienen un capital humano muy importante para aportar en España. Mira, voy a decirte un pequeño matiz. Ayer mi gobierno comentó de que el peligro de las pensiones en España peligra. Peligra porque la gente de mi generación, de los años 70, hubo lo que se llama un baby boom. Es decir, había mucha gente que nació y esa gente que nació y que hemos trabajado ahora somos los que hemos pagado las pensiones a nuestros mayores aquí en España. Pero ahora venimos que este baby boom serán los que en el futuro tengan que cobrar una pensión. ¿Y quién nos van a sostener estas pensiones cuando seremos encima muchos mayores los que vayamos a pedir esta pensión? ¿Vale? Entonces, se ha creado un debate y estaba viendo las noticias que precisamente una de esas opciones es precisamente que venga la migración, porque lógicamente ha habido una bajada de natalidad en España en las últimas 2 décadas. El que venga un aporte de inmigración importante, una mano de obra cualificada a trabajar, es muy importante, no solamente para ellos, sino también para nosotros mismos, para que puedan contribuir a la cotización a la seguridad social y poder mantener el sistema público de pensiones. Wow, o sea que la migración a España me favorece. Sí. A mi juicio sí, obviamente encontrarás otra gente que no pensará lo mismo, pero cada vez somos más los que lanzamos el grito al cielo y pensamos que esta es la mayor solución precisamente, que no solamente beneficia al extranjero sí, sino que nos beneficia también a los propios españoles, ¿no? Es decir, de poder mantener un sistema público, y es la joya de la corona. Es decir, una de las cosas que nos orgullecemos aquí en España es que tenemos un sistema público de seguridad social, es decir, cualquier persona que venga acá, aunque no tenga papeles, se va a un centro público asistencial y le dan sanidad. Es decir, esto se consigue porque es un sistema muy fuerte que se ha garantizado con un sistema público muy potente y que ha fortalecido un sistema de pensiones. Este puede peligrar con la llegada de los baby boomers, como yo, que en un futuro podemos acceder a la prestación de jubilación y no haya plata suficiente para mantenernos a todos. Entonces, una de las soluciones, o la gran solución, pasa porque entre mano de obra, que entre capital humano, que entre a trabajar precisamente, ¿no? Y que ayude a sostener ese sistema que, ya digo, yo considero que es la joya de la corona de España, que es el sistema público de pensiones. Ok, bueno, doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Por favor, díganos sus redes sociales, alguna forma de contacto. Quién sabe, a algún venezolano le funciona la información y opta por migrar a España y formar parte de esa migración que aporte Correcto. a su país. Entonces, nos dicen sus redes sociales y muchas gracias por todo. A ti, Catherine, por atenderme y por darme la oportunidad de dar este pequeño asesoramiento y ayuda a tus compatriotas, y cualquier otra cosa que necesites, pues no dudes en contar conmigo. Vale. ¿Sus redes sociales? @extranjeristas, principalmente. En Instagram. Y me escribe mucha gente y yo les atiendo a todos de manera gratuita el asesoramiento. Pues que no tengan ningún apuro, no tengan ninguna pena en contactar conmigo. Es @extranjeristas. Es muy sencillo. Vale, buenísimo. Muchas gracias, doctor, y que tenga buen día. A ti, Catherine. Buenas tardes. En efecto, varios tips nos acaba de dar el doctor Iván. Recuerden que para recibir más contenido de calidad, deben activar la campanita de notificaciones y suscribirse a todas nuestras redes sociales, en donde nos consiguen como @lapisopatilla. Quien les habló, Catherine García.